Vamos a ponernos aquí, hermanos, vamos a comenzar nuestro culto. Vamos a hacer ahora el preludio de manera congregacional, este bonito canto que usted seguramente ya conoce, Confiaré solo en ti. Seguramente por ahí también en casa, los hermanos que están conectados han de saber este canto. Vamos a entonarlo. Dice: 1, 2, 3, 4. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros, porque el hecho de estar aquí nos recuerda que no merecemos, mi Dios, el estar en tu presencia, que no podemos por nuestros propios méritos presentarnos más que por los méritos de tu Hijo Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz. Gracias te doy por la vida de mis hermanos que se dan también su tiempo para darte la honra y la gloria, Padre, porque este es un tiempo para ti. Nuestra vida te pertenece, mi Dios, y queremos en este tiempo celebrar culto con una actitud de alabanza y adoración, con toda la intención también, Padre, de edificarnos mutuamente, mi Dios, pero sobre todo de darte a ti la honra y la gloria. Dame gracia delante de tu pueblo, Padre, como siervo tuyo, mi Dios,
y que en todo tú seas glorificado y exaltado. Nos encomendamos a ti, Dios, ponemos en tus manos todo lo que haremos en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Les invitamos a que tomen sus Biblias, por favor. Vamos a hacer una lectura para iniciar el día de hoy con nosotros. Tomen sus Biblias y vamos a abrirlas en el Salmo número 46. Es una gran bendición como iglesia poder tener el privilegio de leer juntos la palabra y para ver qué es lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra escrita. Salmo número 46 lo vamos a leer de la siguiente forma. Yo leo el versículo 1, ustedes me acompañan con el versículo 2, yo continúo con el 3 y así sucesivamente nos alternamos para que en el último versículo, el versículo 11, lo leamos todos juntos. Salmo número 46. Y así puestos de pie, iniciamos la lectura. En sus Biblias pueden notar el título de este hermoso salmo que es Dios es nuestro amparo y fortaleza. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes se acercan a la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones y murieron los reinos. Dio en su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asentamientos en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén, hermanos. Pueden tomar sus asientos brevemente. Y pues este hermoso salmo nos recuerda que durante las tribulaciones, lo pesado que podría ser una semana como la hemos vivido, este es un día que ha preparado el Señor para que estemos quietos y conozcamos que Él es nuestro Dios. Y para eso estamos el día de hoy, para reconocerle y entregarle nuestra adoración. Entonces, por lo tanto, vamos a recordar qué somos como iglesia. A través de las doctrinas bíblicas, nosotros como iglesia hemos extraído lo que nosotros como iglesia somos. Todo esto es bíblico, hermanos. Entonces, vamos a recordar nuestra declaración de propósito para aquellos quienes nos acompañan por primera vez o por segunda vez. Está en la pantalla atrás de nosotros, y los que nos la sabemos de memoria, vamos a decirla para recordar que somos nuestro ADN, ¿vale? Entonces dice nuestra declaración de propósito que somos una iglesia que existe para glorificar al Padre como una agencia del reino de Dios en la tierra. Todas nuestras acciones tienen como esencia el anuncio de la salvación de Jesucristo y su señorío sobre todo. Adoramos y servimos a Dios con todo nuestro ser, por medio de la alabanza, la unidad, la enseñanza, la proclamación de su palabra y el testimonio de las vidas de quienes la integramos. Muy bien, vamos a dar una bienvenida por nuestro pastor. Vamos a entonar el himno, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Nuevamente, hermanos, y luego posteriormente vamos a tener nuestra bienvenida. Seguramente usted ya se sabe este himno, hermanos. Es un himno maravilloso, hermanos. ¿Cómo podré estar triste? Dice el autor, ¿verdad? De este himno maravilloso, el himno 484. Vamos a ver. Empezamos a cantar, ¿vale?
¿no? Dice: que los que anden por ahí, hermanos, tanto en la página, hermanos, en nuestro canal de Facebook, ¿verdad? Que seguramente
seguramente hay algunos hermanos. Estamos orando por ellos, hermanos. Hay algunos hermanos que por salud no pueden estar aquí y pues de hecho yo ayer hablaba con uno de ellos, me hablaba de su gran deseo de poder acompañarnos en este bonito culto. Y bueno, pues estamos pensando, por ejemplo, en nuestra hermana Vicky, que le mandamos un fuerte abrazo, saludo. Bueno, voy a mandar saludos rápidamente de los que están aquí conectados. Hay varios que estuvieron la semana pasada, que ahora están acá de manera virtual. Nuestra hermana Pati Medina y familia, Dios me bendiga. También por ahí le mandamos saludos a José Franco, Priscila y Alexander, también a Rubén Leiva, a Martita Zamora, a nuestra hermana María de la Luz Ruiz. En el caso, por ejemplo, de ellos viven un poco retirados, pero bueno, vamos a estar hablando por sus vidas. Nuestra hermana Vicky Rojas, que también le mandamos un fuerte abrazo y saludo, ¿verdad? Ustedes saben la situación de nuestra hermana Vicky, pero ella no se deja de conectar, hermanos. De hecho, pues también está conectada en el Zoom con las actividades de las hermanas. Y bueno, benditas redes sociales, hermanos, que Dios nos siga proveyendo para todo esto, ¿verdad? Pero lo importante es que usted esté aquí, hermano, ¿verdad? Eso es lo importante, que podamos vernos, ¿verdad? La experiencia de la fe es mejor aquí, ¿verdad? Si usted puede estar aquí, es lo bueno, es lo necesario. Nuestra hermana María Flores también, Mari Flores, Mateo Serrano, le mandamos un fuerte abrazo. Mateo, Dios te bendiga. Saludos también, acuérdense que nuestro hermano Mateo está postrado en cama, le mandamos un fuerte abrazo. Y también María de Los Ángeles Cruz, muy bien, Dios me les bendiga. Y aquí de las personas nuevas, pues prácticamente ya hemos dado la bienvenida, ¿verdad? Nada más que voy a darle la bienvenida a Lorena, Dios te bendiga, desde la Perla Tapatía. ¿Se acuerdan que yo siempre digo eso, hermanos, cuando estoy en virtual? Bueno, que están en virtual, yo siempre decía, desde la Perla Tapatía, nuestra querida hermana Lorena Esqueda, Dios te bendiga, te puedes poner en pie. Dios te bendiga, bienvenida. ¿Cómo le dice a la iglesia? Viene con su hijita Arela y Ángel, también por ahí lo vi. Dios te bendiga, Ángel, bienvenidos. La iglesia les dice, bienvenidos. Siéntanse mejor que en casa, ¿verdad? Dios te bendiga. Tuve la bendición, te puedes tomar tu lugar, tuve la bendición de compartirle yo el evangelio antes de que partiera a su casa, ¿verdad? Tuve la bendición de conocerla, platicamos, compartimos el evangelio. Y luego se atravesó la pandemia y desde entonces no nos hemos dejado de conectar, ¿verdad, hermana? Y bueno, pues poco a poquito ahí hemos avanzado en la fe y eso es muy bueno, hermanos, aprovechar todos los medios para seguir creciendo. ¿Alguien más, hermanos, por favor, si nos puede presentar, ¿verdad? Algún invitado? Porque ya todos somos de casa, hermanos, ya prácticamente, ya los hermanos que hemos estado por ahí dándole la bienvenida, ya han estado aquí con nosotros, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar, hermanos, vamos a una oración de manera muy especial. Quiero aprovechar este momento para que el Señor nos siga ayudando, sobre todo a nosotros mismos, hermanos, con tantas cosas que suceden, ¿verdad? De una semana a otra nos enteramos de cantidad de cosas, pero el Señor está con nosotros, hermanos. Entonces, no salimos todavía de la pandemia, hermanos, todavía no estamos fuera de esta situación. Y por ahí platicamos mi hermano Alexis y yo, ¿verdad?, acerca de esta situación. Digo, bueno, pues vamos a seguir con los mismos protocolos. De momento no hay otra situación, hermanos, como para ir retrocediendo a estos procesos de cultos presenciales. Por lo tanto, hermanos, cuídense por favor mucho, hermanos, cuando anden en sus actividades, siempre con su cubrebocas. Ahorita pues yo soy el único que no lo trae para poder hablar. Pero bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a una oración, sobre todo pidiendo por esto, y oremos por los hermanos que están en casa enfermos, hermanos. Yo creo que el hecho de yo haber hablado con uno de ellos me hace pensar que es también el sentir de los hermanos otros hermanos que están enfermos y que no pueden estar con nosotros, y que agradecen de alguna forma, ¿verdad?, que estamos seguimos con esta cuestión virtual, considerando, hermanos, que básicamente es para darle alcance a esto, hermanos. Esto no es un comodín de decir, bueno, el domingo no voy, pero lo veo virtual. No, esto no es un comodín, hermanos. Nuestro compromiso es con el Señor, de venir y como dice su palabra, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces, si usted puede venir, venga, o sea, es de gran bendición la experiencia de estar aquí. Es lo bíblico y es lo sano y es lo normal en una iglesia, ¿verdad? Más bien estas cuestiones virtuales, hermanos, pues es para darle alcance al mensaje que estamos predicando y también apoyar a los hermanos que por cuestiones de fuerza mayor, en este caso de salud o incluso distancias,
¿verdad? Lejanas, pues está esta opción para que sigamos edificándonos. Nos ponemos de pie, hermanos, y así nos vamos a quedar hasta incluso la lectura bíblica, ¿vale? Para que vaya preparando también su lectura bíblica. También por ahí les damos saludos a nuestra hermana Priscila Rodríguez y hermana Laurita, ¿verdad? Por ahí me va a echar el dato. Muy bien, vamos a orar, hermanos, y vamos a orar pensando en eso, porque no es fácil. Que Dios también nos siga dando sabiduría, hermanos, en todos estos procesos. Usted no tiene idea de todo lo que hay detrás de que ya, por ejemplo, poco a poquito los hermanos se instalen, que si el sonido, por ahí vamos a ir renovando poco a poco algunas cosas, ¿verdad? Pero todo eso implica tiempo, implica ir a hacer un montón de cosas, y también ahí en ese aspecto le pido que por favor ore por nosotros para que Dios nos dé sabiduría. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias como iglesia porque nos permites celebrar nuevamente culto, pero sobre todo, Padre, seguimos reconociendo, mi Dios, que eres tú quien pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, porque en nuestra carne, Padre, en nuestra veces imposibilidad de agradarte como tu Hijo Jesucristo, a veces, mi Dios, detenemos la obra con nuestras propias actitudes. Ayúdanos, sigo trabajando con eso, que el hecho de estar aquí, Padre, sea un reconocimiento de tu gracia, porque todo esto, Padre, costó la sangre de tu Hijo Jesucristo. El hecho de estar aquí, Padre, celebrando culto y reconociendo que tú eres el que nos da todo, se pagó un precio muy alto. Y también, Padre, de manera muy especial rogamos por mis hermanos que están en casa, mi Dios, por enfermedad, por situaciones que no les permiten estar aquí de manera presencial. Cuídalos y bendícelos, Dios. Hay hermanos que con mucho anhelo quisieran celebrar culto, gozarse de manera presencial para darte la honra y la gloria, y sabemos, Padre, que si ellos estuvieran aquí sería muy edificante. Te rogamos por su salud, Padre. Nos acordamos de nuestro hermano Gustavo, nuestra hermana Vicky, también nuestra hermana Martita, por ahí algunos hermanos que han estado enfermos ya de tiempo, ¿verdad? También nuestro hermano Mateo Serrano, toda la gente, mi Dios, que nuestra hermana Angie García también, nos acordamos de ella. Rogamos por su vida y su salud, Padre, que no se apague en ellos el fervor que tienen de adorarte aun cuando están en casa. Te rogamos por los que están, Padre bendito, todavía ausentes en esta reunión. Rogamos que haya en todos nosotros un compromiso, mi Dios, de darte a ti la honra y la gloria. Bendice este tiempo y que tu palabra nos bendiga en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, porque vamos a comenzar con el sermón, pero vamos a darle tiempo a nuestros pequeñitos a que salgan a su culto infantil, hermanos, por ahí guiados con nuestra hermana Viviana y nuestra hermana Libre, que nos van a estar apoyando con los bebés, ¿verdad? Los pequeñitos. Y cuantos hermanos también puedan, también nomás no todos, hermanos, porque es clase para niños, ¿vale? Muy bien, con mucho cuidado. Muy bien. Ok, hermanos, pues nosotros nos preparamos en el capítulo 22, hermanos. Vamos a preparar nuestra Biblia en el capítulo 22 del libro de los Hechos. Ahí vamos avanzando, hermanos, paso a pasito con Hechos de los Apóstoles. Si alguien tocara, hermano Lalo, hay lugares todavía, digo, nada más con cuidadito, ¿no? Adelante. Muy bien. Acuérdense que estamos en el libro de los Hechos, hermanos, libro de los Hechos, y pues ya vamos avanzando, hermanos, paso a pasito, pero como usted se podrá dar cuenta, hermanos, en la medida en que vamos avanzando, vamos descubriendo un montón de principios de vida, hermanos. Hay muchas situaciones muy similares a las que está viviendo Pablo a estas alturas del pasaje. Yo quisiera pensar que son como una especie de hipérboles lo que vive Pablo, porque son exageraciones, ¿verdad? Yo creo que nunca hemos estado en situaciones como las que está Pablo, ¿verdad? O sí, bueno, pues a lo mejor usted lo va a entender todavía a la perfección. Pero creo que el simple hecho, hermanos, de que Pablo esté plasmado en las Escrituras, lo que Pablo está viviendo, y que Dios haya inspirado a Lucas para narrarnos todo esto, hermanos, con muchos detalles,
es porque hay un mensaje muy poderoso para nuestra vida. De repente nos encontramos en situaciones muy similares a las del apóstol Pablo. Pero nos vamos a ir al 23, hermanos, porque nada más vamos a leer un versículo. Porque son varios versos los que vamos a estar leyendo. Usted ya se fijó ahí, ¿verdad? Lo que vamos a estar por ahí leyendo. Vamos a leer el versículo 11 del capítulo 23. Con ese vamos a arrancar, hermanos. Ese es el que nos va a dar la perspectiva de todo lo que vamos a meditar el día de hoy. Y dice la palabra de nuestro Dios, leemos juntos y fuerte, dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Vale? Entonces vamos a orar y que el Señor nos bendiga en este mensaje. Padre Celestial, te agradezco infinitamente pues todo lo que nos das sin merecer. Te agradecemos tu palabra, Dios, porque a lo largo de la semana es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. A lo largo de la semana es nuestro alimento que nos hace más sabios, que nos permite tener un juicio correcto según tu voluntad de todas las cosas, y que nos orienta, Padre, sobre todo a tomar decisiones importantes, nos consuela. Y es por eso, mi Dios, que al exponernos en esta hora, en este hermoso culto, queremos que hables a nuestra vida, que edifiques nuestro corazón, que se complemente todo eso que has estado haciendo a lo largo de todos estos años, de toda nuestra vida, a lo largo de esta semana, con lo que hoy nos vas a decir. Guíame, Padre, como siervo tuyo, que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, pues nuestra vida, Padre, la de todos los que estamos aquí, está escondida en Cristo, en ti, Padre, y te lo pedimos en ese poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tome su lugar, hermanos. Como ustedes podrán darse cuenta, ya está por ahí el título, hermanos. Está muy largo, ¿verdad? Pero el día que estaba yo haciendo el sermón, hermanos, por ahí se leía el mensaje de nuestra hermana Ivonne, y creo que lo que yo le dije es lo que está aquí, porque es lo que yo creo. O sea, yo creo que Dios tiene todo bajo su perfecto control. Aun cuando se descontroló toda nuestra vida en un momento, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años, se descontroló todo en la casa de la familia Ibarra González. En 1992 todo se salió de control, ¿verdad? Hay una película que me recuerda mucho esa situación, la del náufrago, no sé si usted se acuerda, ¿verdad? Que está Tom Hanks en el avión y de repente se va al baño y empieza a verse en el espejo y de repente, como en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba agarrado de no sé dónde, así como banderilla, ¿verdad? Porque pues, ya el avión ya se iba a estrellar, pero todo fue así, ¿verdad? De la noche a la mañana. Y yo recuerdo, hermanos, que así fue en 1992, un 10 de septiembre, yo salgo de la escuela primaria y regreso a casa y ya las cosas ya no eran igual, ¿verdad? Mi padre se nos había adelantado y yo recuerdo que cuando le avisan a mi mamá, nos agarraba la cabeza y decía, tantos problemas y ahora esto, decía ella, ¿no? Y nos agarró y nos pusimos a orar y eso es como un parteaguas en nuestra vida, al menos en los cuatro y en mucha gente que nos rodea ahí en la familia, y es que así es la vida. O sea, de repente tú tienes un plan, ¿verdad? Y de repente las cosas cambian. Y creo que Pablo a lo mejor, a partir de su conversión en adelante, a lo mejor no eran tan bruscas esas situaciones, porque de alguna forma él sabía lo que tenía que sufrir por el Señor. Pero bueno, tomando en cuenta que de repente todo se sale de control, hay principios de vida en este pasaje. Bueno, tomando en cuenta, hermanos, que esto es un mensaje con toda la intención de que sea expositivo, vamos a mencionar algunas cositas solamente para contextualizar, pero sobre todo nos vamos a enfocar en los principios de vida. Okay. Un tema trágico que expone la emocionante historia de la naciente iglesia en Hechos. Es la triste realidad de la oposición judía a la iglesia y al evangelio. Eso es lo que vemos de manera paralela a partir del capítulo 2, ¿verdad? A partir del capítulo 2 nace la iglesia y a partir de ese capítulo, de manera paralela,
bueno, pues estamos viendo una serie de oposición, ¿verdad? Para la iglesia y para el evangelio. Bueno, junto con la predicación de la cruz, Lucas resalta la creciente ola de antagonismo judío, ¿sí? Básicamente, cuando hablamos del ministerio de Pablo, o el nacimiento de la iglesia, o los 3 viajes misioneros, etcétera, todo lo que vemos en Hechos, hay un antagonismo, y estamos hablando nada más y nada menos que de los judíos. Tras rechazar y ejecutar el tan ansiado y esperado Mesías, Israel como nación rechazó después a quienes predicaron el mensaje de perdón de pecados y salvación en el nombre de Él. O sea, crucificaron a Cristo, rechazaron a Cristo, y no solamente eso, terminaron rechazando también a los mensajeros. Y bueno, y la comparecencia, hermanos, de Pablo ante el concilio judío marca la 5ª y última vez que se convocara a ese organismo religioso para evaluar las afirmaciones de Cristo. Según lo que tenemos en Hechos, en 5 ocasiones el concilio religioso judío, mejor llamado, conocido como el Sanedrín, ¿verdad? 5 ocasiones evaluó a Cristo, evaluó el mensaje del Evangelio, evaluó a la iglesia, y eso es grave. Eso es grave. Hay una frase de uno de los líderes, cuando en la primera trifulca que tienen por ahí, ¿verdad?, con los primeros discípulos, donde Gamaliel dice: seamos pacientes, porque en una de esas nos vamos a encontrar peleando contra quién, contra Dios, porque ¿qué tal si es verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces él pone varios ejemplos, ¿verdad?, de gente que se ha levantado y que así como se han levantado, pues han desaparecido. Entonces dice Gamaliel: seguramente son iguales, van a desaparecer, se les va a acabar el auge, va a pasar de moda y se va a desaparecer. Pero si no, tengan cuidado, porque en una de esas estamos peleando contra Dios. Gamaliel, que por cierto fue el que educó en el fariseísmo a Pablo, era un hombre muy sabio. Muy bien, entonces si recordamos, hermanos, la primera vez fue cuando Jesús mismo estuvo allí. Téngalo como un dato interesante. Bueno, por cierto, ahí tenemos el bosquejo, ¿verdad?, en el boletín virtual. Pues si usted lo quiere tener, ¿verdad?, posteriormente lo quiere imprimir o lo quiere guardar, adelante. Pero si quiere anotar, adelante. Muy bien. La primera vez que el Sanedrín aparece en escena, ¿verdad?, es cuando Jesús mismo estuvo allí, según Marcos 14, del 53 al 65. En la segunda participación, bueno, si hemos de recordar, Hechos capítulo 4, versículos del 5 al 22, Pedro y Juan, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Es como la segunda vez en donde vemos el organismo evaluando. La tercera siguió al arresto de todos los apóstoles en el capítulo 5, versículos del 21 subsiguientes, ¿verdad?, como para que siga leyendo. Y la cuarta fue el juicio de Esteban en Hechos capítulo 6. Entonces, todos esos datos son importantes porque de alguna forma es grave lo que pasaba allí. O sea, no por nada tenemos al menos estos 5 registros bíblicos de la oposición de este organismo religioso. No por nada están allí. Y bueno, hermanos, 5 veces los inigualables comunicadores del Evangelio habían anunciado la verdad al concilio, y 5 veces sus miembros la rechazaron. No solo se condenaron ellos mismos, como dice Juan capítulo 3, versículo 18, que ese es un pasaje que debería usted usar en el evangelismo, ¿verdad?, que dice: el que cree, el que en él cree no es condenado, ¿verdad? Así dice el pasaje. Dice: no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay gente que no cree en Jesús. Yo en la semana estuve hablando con varias personas respecto a ¿cuál Jesús creemos? Tantos Jesús, lo de menos es creer en Jesús. ¿Cuál? Hay uno que dicen que no es Dios, hay uno que dice que vino a Latinoamérica, hay uno que dice que fue un gran hombre, un gran profeta. ¿Cuál Cristo crees tú? ¿Verdad? Bueno, de hecho Pablo dice eso, ¿verdad? No es que haya otros evangelios, pero pues hay gente muy perturbada que anda desviando el mensaje, que anda sacando el verdadero mensaje a los fieles. Lo dice en Gálatas capítulo 1, ¿verdad? Cuando habla que sea anatema, que ande con otra cosa, que no sea el evangelio, ¿verdad? Entonces, hay gente que no cree en Jesús. Y yo te pregunto, ¿va a cambiar algo
de parte de Dios. No, Dios va a seguir siendo Dios. El que está condenado eres tú. De hecho, todos estábamos condenados. Alguien decía por ahí, no, hombre, no necesitas hacer pacto con el diablo para saber que te vas a ir al infierno. El simple hecho de no reconocer a Cristo sin tener nada que ver con cosas del demonio, te vas derechito al infierno, según la Biblia. Pero bueno, estos rechazaban. Y bueno, su rechazo también simbolizó el rechazo de la nación al Mesías. Entonces, al inicio de este capítulo 23, hermanos, Pablo vuelve a enfrentar oposición, ya reconociendo que esta es la quinta vez en la que aparece en escena este organismo religioso. Bueno, Pablo es quien enfrenta a estos religiosos, como lo vimos en el sermón anterior. El apóstol fue atacado y azotado salvajemente en los terrenos del templo por parte de la turba judía. ¿Se acuerdan? Estaban a punto de hacerlo añicos. Bueno, más adelante dicen que estaban a punto de hacerlo pedazos, ¿verdad? Pero lo estaban lastimando, hermanos. Pero la intervención de soldados romanos le salvó la vida. Por otro lado, el comandante de las fuerzas romanas en Jerusalén trató sin éxito de averiguar qué había hecho Pablo. De esta manera le permitió dirigirse a la furiosa multitud desde las gradas de la fortaleza. Pero la mención que hiciera Pablo de su comisión a los gentiles ocasionó que el disturbio volviera a salirse de control. ¿Se acuerdan? Nada más mencionó esa palabra y todos se encendieron. La semana pasada decíamos, ¿verdad?, que reconocemos que el mundo vive en una idea relativa, una verdad relativa. Nadie tiene una verdad absoluta. Pero hay al menos 35 temas, dicen los estudiosos, que son temas delicados, que tú no puedes tocar a la ligera en la sociedad. Y yo mencioné por ahí unas cuantas de esa gran lista de temas delicados, la igualdad de no sé qué, que los animales, ¿no? Resulta que los animales valen más que los seres humanos, ¿eh? Es una tendencia fortísima hoy en día, y eso no es más que el degenere de la sociedad, hermanos. No es así. Dios no envió a su Hijo al mundo para dar su vida por los animales, la dio por sus hijos, por los seres humanos. Y si los seres humanos tienen comunión con Dios, claro que se beneficia la naturaleza, claro que se benefician los animales, pero lo importante es la humanidad, que ni lo merecía, ¿verdad? Pero por gracia, Cristo vino a dar su vida por nosotros. Y así sucesivamente. Hay una serie de ideologías que, si usted las toca sin fundamento, o se atreve, ¿verdad?, a reprochar algunas cosas, usted se mete en camisa de 11 varas. A Pablo le pasó lo mismo. Pablo nada más mencionó la palabra gentil y se encendieron y empezaron a golpear a Pablo, porque para los judíos, ¿cómo era posible que un gentil delante de Dios era igual que ellos? No, eso es inaceptable. Y ese era básicamente el problema de los judíos en los tiempos de la predicación, y ahorita también, hermanos. Todavía, ya después de cuántos miles de años han pasado, y es lo mismo, es un tema delicado. Entonces, el tribuno, el encargado de todo esto, decidió entonces usar el método brutal romano de interrogación, azotar con un flagelo, así como nos azotaban cuando éramos niños, ¿verdad? Pero bueno, esto ya estaban a punto de azotarme. ¿Qué dice Pablo? Soy romano, no me pueden hacer esto, me tienen que juzgar, es todo un procedimiento, yo soy un ciudadano romano. Entonces se espantaron, y bueno, ya hemos hablado mucho. Sin embargo, el descubrimiento de que Pablo era ciudadano romano detuvo en seco tal proceder, puesto que era ilegal interrogar así a un ciudadano romano. Bueno, definitivamente, hermanos, el escenario en el que Pablo se encuentra es uno al que comúnmente llamamos un escenario fuera de control. Se ha salido de control algo de tu vida. Hoy se nos salió de control todo, hermanos. Mire, yo soy muy meticuloso con todo. Compramos unas cosas que no funcionaban a la mera hora. Se me ponchó la llanta, me vine en taxi y pues imagínense yo con mis equipos y el taxi, ¿verdad? Y bueno, con mis hijos principalmente, ¿verdad? Y mi esposa, ¿verdad? Y pues llegas unos minutitos tarde y sientes que se está saliendo todo de control. Tienes que calmar, ¿no? Tienes que tranquilizar, no cargué las pilas. Un montón de cosas que pasaron en la mañana. Bueno, así pasa, ¿no? De repente usted no tiene el control de absolutamente nada. De nada, usted no va a controlar nada. Si usted se dedica a eso, va a frustrarse, ¿verdad? Y bueno, no sé si a usted se le ha descontrolado el escenario, pero cuando somos jóvenes,
comenzamos a desarrollar un gusto por pensar que tenemos el control de todo, de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra salud, incluso hasta de las personas. Sentimos como que nos podemos comer el mundo de un bocado. Sin embargo, eso es una ilusión que puede durar algunas veces hasta nuestros años de adulto. Pero el tiempo tiene una forma de aclarar ese malentendido, porque con el tiempo nos damos cuenta de que no tenemos el control de absolutamente nada. El día que empieces a pensar, esto es mío porque me lo merezco, es que, no, pues ya perdiste. Nada es de nosotros. Cuando usted se va a la Biblia, que por cierto por ahí acabamos de pasar en ese bonito Salmo 24 que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y así como llegaste, así te vas, ¿verdad? No te llevas nada. Más que suficiente para explicarte que nada es tuyo. O sea, finalmente te vas y aquí se queda, y pues quién sabe quién más se lo queda, ¿verdad? El punto es que nada es nuestro. Y por esa razón, hermanos, se convierte en una ilusión. Bueno, de hecho, parte de nuestro mayor dolor, hermanos, se produce en esos momentos en los que no podemos hacer nada para cambiar la situación. O si pudiera arreglarlo, decimos muchas veces, pero no podemos. No le voy a decir que no, espero que nunca pase por algo así, porque lo más seguro es que va a pasar por algo así. Es lo normal, no te asustes. Porque mira, cuando somos jóvenes, que no dependemos más que de nosotros mismos, y a veces a duras penas cuando somos jóvenes pensamos en nuestros padres, ya cuando somos adultos, que nos casamos, ¿verdad?, que ya tenemos hijos, ya no eres el mismo, ya piensas las cosas, ¿verdad? Y resulta que se enferman, se accidentan, les pasa algo, y estás ahí para arreglarlo todo así. A veces no. Y es ahí donde vemos esa realidad, donde, pues no, estoy a merced de a ver qué pasa. Pues a merced del Señor. Pero es una lucha constante. Si hablamos de luchas cristianas, esa es una. No podemos controlarlo todo, hermanos, porque todo está en las manos del Señor. Pero esa es una lucha. El reconocer y el aceptar que Él tiene todo bajo su perfecto control es una lucha constante con la que de aquí hasta que nos muramos, quizás algunos superen eso, ¿verdad? Y digan, no, yo ya estoy más libre de eso y sanado de eso, pastor, seguramente. Pero lo que sí les puedo asegurar es que eso es algo de toda la vida, porque no puedes controlar lo que está más allá de lo que puedes controlar a veces en ti mismo, ¿verdad? Porque a veces ni nosotros mismos nos podemos controlar. Necesitamos ¿qué? La ayuda del Espíritu Santo, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Muy bien. Ese es el tipo de situación en la que Pablo se encontraba, hermanos. Y aquí la palabra de Dios nos muestra qué hacer cuando las cosas están fuera de nuestro control. Dos cosas, anótenlo, guárdenlo. Esto es bíblico, hermanos, no es cosa mía. Esto no es humanismo. Esto no lo agarré de un librito de ahí de los restaurantes, ¿verdad? No tengo nada que predicar, les voy a predicar. No, esto es de la Biblia, hermanos. Y es así tan maravilloso el Señor, que como dice el salmista, aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Bueno, pues ¿cómo podemos llegar a ese punto? Vamos a descubrirlo. Número uno, hermanos, en medio del descontrol, mantengamos, se viene, una buena conciencia en Dios. Fíjese bien todo lo que ocurre en los versículos del 1 al 9. Lo voy a leer, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia. Fíjense bien cómo empieza su discurso. He vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos.
acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas, y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. No, hombre, hermanos, todo lo que ocurre aquí es interesante, es impresionante. Entre lo que dicen unos, dicen otros, pero aquí hay algo muy importante, hermanos. Miren, no hay peor cosa, hermanos. No hay peor cosa en nuestra vida que tener una conciencia débil, herida, corrompida, mala o cauterizada, y aparte enfrentar una situación que está totalmente fuera de control. Haga toda esa combinación y usted verá lo que va a ocurrir. Bueno, no nos vayamos tan lejos, ¿verdad? Estamos muy a la orden con todo lo que ocurre en las noticias, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay líderes que están en niveles muy altos de gobierno, que yo, para mí, desde mi punto de vista, lo que está pasando en Europa del Este, hermanos, es prácticamente la mezcla de todo esto. O sea, ¿qué mente, hermanos, hace todo lo que está ocurriendo en Ucrania? Hay muchas cosas que no entendemos, pero hay la obra de una persona que tiene el poder para hacer y deshacer, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una situación que ya está fuera de control y que está más cerca, dicen los que saben, ¿verdad?, a una tercera guerra mundial, incluso a una recesión económica, a que esto se acabe. ¿Por qué? Porque las conciencias están corrompidas, ¿sí? Y bueno, esto ha ocurrido a lo largo de la historia, ¿no? Te vayas a la historia, Segunda Guerra Mundial, resulta que un tipo con la conciencia corrompida, ¿verdad?, trastornó al mundo entero por una ideología. Y bueno, a lo mejor estoy exagerando, pero haga esa mezcla en su propia vida. Imagínense que algo se sale de control, pero usted no está bien con Dios. Usted tiene algo pendiente con Dios. Y no hay peor cosa que un escenario así, en donde las cosas de repente se salen de control, porque esto no nomás le pasa a usted, le pasa a cualquiera. Le pasa al trabajador, al no trabajador, al sano, al que no está tan sano, al que tiene más recursos que otro. Le pasa a todos. Pero el peor de los escenarios es que usted tenga una conciencia lastimada. De eso vamos a hablar. Esta lista que hice que dije mala, herida, corrompida, débil, no es cosa mía, es bíblica. Y ahorita vamos a hablar al respecto. En medio de todo el remolino de argumentos, insultos y amenazas, Pablo dijo algo muy atrevido que fue muy desconcertante para el concilio. Todos eran un remolino, todos eran un huracán, todos eran un terremoto en ese momento, y hubo uno que habló y dijo: yo, con toda buena conciencia, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Como podían dar fe quienes lo conocían, hermanos, Pablo siempre había estado movido por un deseo de agradar a Dios. Pero al hacer esa afirmación, hermanos, Pablo puso a los miembros del concilio a la defensiva. Eso todavía calaba más, porque los reyes, de tener una conciencia por encima de cualquier ser humano o de cualquier ser mortal en la tierra, eran ellos se creían perfectos. Entonces Pablo se pone arriba de ellos todavía y les dice: yo soy el que tiene la conciencia tranquila. Entonces, como diciendo los demás, ¿qué están tratando de decir? Nos está ofendiendo, se ardía más el ambiente. Pero como les digo, pero al hacer esta afirmación, Pablo puso a los miembros del concilio a la defensiva, ya que el apóstol había actuado en obediencia a Dios, y al oponérsele ellos, en realidad estaban peleando contra Dios. Se cumplió lo que dijo Gamaliel: estaban peleando contra Dios. Y bueno, hermanos, sin embargo, que Pablo hubiera vivido con toda buena conciencia delante de Dios, no significa que todas sus acciones siempre hubieran sido correctas. Vamos a hablar de qué se trata este principio de tener una buena conciencia. Por ejemplo, hermanos, la conciencia de Pablo
en otro tiempo le había permitido perseguir a cristianos, encarcelarlos, incluso consentir la muerte de Esteban. ¿Sí? Entonces cualquiera podría pensar, o sea que estaba bien lo que estaba haciendo Pablo. Bueno, según Pablo, sí. La conciencia es la facultad, fíjese bien, la conciencia es la facultad que dicta juicio moral sobre las acciones de una persona. Si yo hago algo mal, usted inmediatamente va a tener la facultad de decidir si lo que yo hice es malo o bueno. ¿Por qué? Porque su conciencia se lo dictó. Algo en su conciencia le dice, eso que hizo el pastor es inaceptable. No va a faltar el que diga, no, hombre, tiene derecho, déjenlo, es ser humano. ¿Se me explica? O sea, según las conciencias, va a haber como que un juicio, ¿verdad? Esa es la idea. En Romanos 2, versículos del 14 al 15, Pablo escribe algo al respecto. Hermanos, fíjense bien lo que dice Pablo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. No tienen, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pablo habla de la conciencia en estos versículos. Muy bien, y lo hace basado únicamente en las más altas normas de moral y conducta que tal individuo percibe. Por eso sí es importante el ambiente en donde vives, porque si estás acostumbrado a un ambiente en donde todo es permisivo, ¿verdad? Seguramente no tendrás a lo mejor una conciencia o un alto grado para detener ciertas situaciones porque para ti es normal, ¿verdad? O si tú estás acostumbrado al orden, a la educación, a la disciplina, a otro tipo de ambientes, a lo mejor inmediatamente lo disiernes y dices, alto, esto no puede suceder. Por eso en la sociedad, ojo hermanos, de una colonia a otra hay un cambio de actitud en las personas. Y esto no lo determina la pobreza o la riqueza, porque hay gente que es muy adinerada, hermanos, que actúan, perdón por la expresión, actúan a veces como bestias, hermanos. Es una expresión que usa Judas, como animales irracionales, habla Judas. O sea, no necesariamente necesitas tener dinero para decir que eres una persona culta. No hay gente que tiene dinero y parece que no tiene cerebro, hermanos. Pero hay gente humilde, hermanos, que a lo mejor tiene más sabiduría que alguien que no la posee y tiene más cosas materiales. Pero es todo lo que ocurre, eso depende mucho de lo que ocurre en los hogares, hermanos. Y claro, también afecta la cuestión de alrededor, hermanos. Por eso es interesante para la formación de una conciencia. Tendríamos que hablar mucho sobre el tema, hermanos, porque el simple hecho de que somos mexicanos, fíjense bien, en comparación a alguien que vive del otro lado de la frontera, en el norte de nuestro país, hay gran diferencia. Hay una gran diferencia en cómo vemos las cosas, por miles de factores, lo que usted quiera, y así sucesivamente. Es como un estudio sociológico esto que estoy hablando, ¿no? Pero bueno, muy bien. Pablo, creo que me perdí aquí, hay enseñanza importante. Okay. Sin embargo, que Pablo hubiera vivido con toda buena conciencia, ya lo dijimos, lo que significaba era que Pablo no sentía culpa. Bueno, estamos hablando aquí, hay una enseñanza importante. Cabe señalar, hermanos, que la conciencia no determina si las acciones son moralmente correctas o incorrectas, ya desde un punto de vista bíblico. ¿Sí? Por ejemplo, la conciencia de Pablo, hermanos, en otro tiempo le había permitido perseguir a cristianos. Ya hablamos de todo eso. Muy bien. Ok, entonces los seres humanos, los individuos, lo hacen únicamente basándose en las más altas normas morales de conducta que perciben los individuos. Ya dijimos eso, no constituye la voz de Dios, ojo, porque tampoco esto constituye la voz de Dios, ni es infalible el juicio que las personas dan, no es infalible. Hay gente que podrá pensar que algo es bueno, pero realmente no delante de Dios. Por eso no es infalible, puesto que una conciencia desinformada de la verdad bíblica no necesariamente dicta juicios precisos. Y esta es la gran diferencia de los cristianos que leen la Biblia de los que no y de los que no son cristianos. Y digo de los que no porque hay cristianos que no leen la Biblia. Yo hablo que hay una gran ventaja de los cristianos que leen la Biblia, que se meten a la Biblia. Hay una gran diferencia en ellos con
algunos cristianos que no leen la Biblia, que no tienen un buen juicio, porque hablar de un buen juicio es hablar de uno que es basado por la palabra y que tampoco se puede comparar con los que ni cristianos son. Entonces, los que somos cristianos y que nos metemos a la palabra tenemos un mayor juicio, una mejor conciencia. ¿Sí? Muy bien. Antes, no constituye la voz de Dios ni es infalible, puesto que una conciencia desinformada de la verdad bíblica no necesariamente dicta juicios precisos. Como Pablo lo escribe en la primera carta a los Corintios 4:4, dice, porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo está poniendo a un lado su conciencia y está hablando más bien que el que lo juzga es el Señor. Antes de su conversión, hermanos, Pablo no poseía esa verdad. Muy bien, es posible, hermanos, que la conciencia esté dañada, o sea, disfuncional e incluso que esté destruida. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a la conciencia. La Biblia habla de una conciencia débil. Primero Corintios 8 del 7 y versículo 10. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo que, dice Pablo, débil, se contaminan, dice el verso 10, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, se habla de los que tienen una conciencia débil, fácil de influenciar. Y Pablo dice que estos son los que comúnmente son los que están conocidos. Entonces, si usted está con ellos, usted que debería de ser un heraldo en la iglesia, usted que debería de ser un cristiano letrado en la palabra, usted, imagínense yo, hermanos, en un acto, ¿no? Imagínense, ¿no? Y ahí me encuentro a medio mundo, ¿no? No, pues todos van a pensar que todo está bien, ¿no? Si el pastor está ahí, yo también puedo estar aquí. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque hay un factor que se llama conciencia débil. Hay debilidad de conciencia. Esto nos puede cambiar cualquier cosa. También la Biblia, hermanos, habla de una conciencia herida. ¿A qué se refiere? 1 Corintios 8:12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces hay muchos que tienen la conciencia herida, que no pueden perdonar a nadie. ¿Verdad? ¿No les ha pasado que de repente hay hermanos que no le perdonaron algo a alguien y están heridos de conciencia? ¿Sí? Ya no van a la iglesia porque alguien nos hirió de conciencia. Alguien hizo algo que en su propio criterio no le gustó y le hirió la conciencia. Entonces ya no le entra nada porque tiene herida la conciencia. Y dice Pablo, los que hieren la conciencia de alguien están, como dice, como leíamos ahí, contra Cristo pecáis. Tengamos cuidado, hermanos, de herir la conciencia, porque hay gente que si tiene la conciencia débil, se le puede herir la conciencia y difícilmente pueden avanzar. Pero lo peor de esto es que estos que tienen la conciencia herida siempre tienen un pretexto muy bueno para no avanzar. No es que la culpa la tiene el pastor, es que la culpa la tiene el diácono, es que la culpa la tiene no sé quién, alguien tiene la culpa. Estás herido. Y está hablando Pablo de esto de la conciencia herida. También habla de una conciencia corrompida. Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Son los que les encanta el doble sentido. Ahí me rápido. Son gente que todo lo ve con doble sentido. No puede oír algo porque todo lo sexualiza, todo lo pervierte. Son gente que está pervertida. Le ha metido tanta basura a su mente, pornografía, películas de terror, cosas espantosas, asesinatos, muertes, que no puede escuchar algo sano porque lo pervierte en su cabeza. Y eso sucede. Esas son las conciencias corrompidas. Digo que está corrompidísima, que está habituada a ciertas cosas que oye, que ve, que habla. Entonces, ¿usted cree que eso descentra rapidísimo el mensaje del Evangelio? El Evangelio es poder a todo aquel que cree. Pero ¿cómo le llevas a esa gente que tiene la mente corrompida?
Bueno, Pablo habla de eso, ¿verdad? Ok, vamos a poner todas estas conciencias, porque es interesante lo que estamos hablando. Una conciencia mala, dice Pablo, el escritor ahora de la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 22, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, como dice, de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Y esto se está refiriendo a la palabra de Dios. Ahorita vamos a hablar de eso. Una mala conciencia. Y la peor de todas es una conciencia cauterizada. Una conciencia cauterizada. 1 Timoteo 4:2 dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿sí? No, estos, en serio, estos están, como dice la Biblia, vendidísimos a la mentira, que ellos incluso saben que es mentira, pero ellos con tal de seguir en lo suyo, ¿verdad? Porque son orgullosos, están cauterizados, ya no sienten nada si lastiman a una familia, si matan a alguien, están cauterizados. Estos son peligrosísimos, ¿sí? Bueno, es que leí varios comentarios al respecto, ¿verdad? Para rápidamente comentar algo, ¿no? Bueno, esta conciencia, hermanos, está tan cubierta de cicatrices por el pecado habitual que ya no reacciona a los estímulos de la verdad divina. Por eso hay un punto en el que Juan, en una de sus cartas, dice: el que practica el pecado es del diablo. ¿Cómo puede ser un cristiano que esté constantemente en un pecado, verdad? Puede sentir remordimiento, pero no arrepentimiento. El remordimiento cualquiera lo siente, en el mundo hay gente que tiene remordimiento. Lo peor es que cuando siente remordimiento es porque ya prácticamente es demasiado tarde, ¿verdad? Y eso pasa en el mundo, pero de remordimiento a arrepentimiento hay una gran diferencia. Cuando alguien se arrepiente de su pecado, ya no lo vuelve a cometer. Pero alguien que solamente siente remordimiento, hermanos, llega a un punto en el que ya no siente nada. Y esa gente es muy peligrosa, hermanos. Pero sobre esto que estamos hablando hay poder en Cristo, si se cree. Porque la palabra de Dios dice: el Evangelio es poder a todo aquel que cree. Aún el que tenga la conciencia cicatrizada, corrompida, cauterizada, mal herida, etc. Por otra parte, también la Biblia elogia a una buena conciencia. 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 5 y versículo 19 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Versículo 19: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Hebreos 13:18 dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Primera de Pedro 3:16 y verso 21: teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros, de ustedes, dice Pedro, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Versículo 21: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. También elogia una conciencia sin ofensas, dice Hechos 24:16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Todo esto es lo contrario a lo que leímos hace rato, que está gruesísimo, acerca de tener una conciencia de todo lo que dije. Y también elogia una limpia conciencia. 1 Timoteo 3:9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. 2 Timoteo 1:3: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y bueno, la pregunta de los 64,000 es: ¿de dónde proviene esta conciencia? Esta buena conciencia. Bueno, tal conciencia espiritualmente sana resulta del perdón del pecado basado en la obra expiatoria de Cristo, tal y como lo leemos en Hebreos 9:14, que dice:
cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea que si usted tiene una de estas negativas conciencias que mencioné, usted tiene esperanza por la sangre de Cristo, por el Evangelio. Ahorita le voy a decir exactamente por qué. Dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermano, si usted está bien con Dios, si usted tiene paz con Dios, si usted es perdonado por Dios, usted ya tiene una buena conciencia. Porque el que lo va a juzgar es el Señor. Obviamente, si usted se mete en problemas y usted tiene cosas pendientes aquí en la tierra, usted tiene que arreglar esas cosas. Si no, va a tener una mala conciencia. No va a hacer las cosas con plenitud. Póngase a cuentas con quien tenga que ponerse a cuentas, pero con el primero con el que nos tenemos que poner a cuenta es con Dios. Sobre todo en el aspecto en el que Pablo está resaltando su frase, en obediencia. Hay gente, hermanos, que sí dice, amén, pastor, gloria a Dios, porque ya mis pecados fueron perdonados, porque mi vida está escondida en Cristo, porque todo lo espiritualmente correcto que podemos decir para sentirnos hasta cierto punto a veces psicológicamente bien, no se compara muchas veces con nuestra desobediencia. Yo de repente veo a muchos cristianos que dicen, no, yo estoy bien con el Señor, yo estoy bien con Él, pero no sirven. Dios les llama cada día y no sirven. Pablo está viviendo una situación que se sale de control en el margen de su obediencia a Dios. Por eso puede decir, yo estoy con buena conciencia. En primer lugar, porque mis pecados son perdonados, porque yo creo en Cristo, porque mi vida está en el Señor, y segunda, porque estoy sirviendo a Dios. Es lo que les está diciendo Pablo a todos estos que creen tener la razón. Y si usted no tiene eso en claro, lo van a despedazar, porque como todos tienen su razón, todos tienen su verdad, unos lo van a jalar de un lado, otros lo van a jalar de otro y lo van a terminar despedazando. Esa es la expresión que utiliza Lucas más adelante, cuando arrebatan a Pablo de toda esa trifulca y lo vuelven a meter a la fortaleza. Lo iban a despedazar. Somos despedazados cuando las cosas llegan a nuestra vida y usted no tiene una buena conciencia. Los cristianos tenemos esa gran ventaja en medio de un mundo, hermanos, agresivo, un mundo lleno de pecado. Alguien me decía, pastor, es que no nos deberíamos de crear culpas unos a otros o hacernos sentir mal unos a otros. Yo le digo, no, a ver, espérame, hermana, lo único que puede hacerte sentir mal o culpable es o tu pecado. ¿Sí? Tu pecado es lo que te hace sentir mal con Dios. Y que tú no estés bien con el Señor, o sea, que tú no tengas un compromiso con el Señor, porque si el Señor te está hablando y tú no obedeces, pues te vas a sentir mal. Pero no con tu hermano, con el Señor. Si sabes que un día vas a dejar de existir, como le dijeron al rey Ezequiel, ¿verdad? Ordena tu casa porque de cierto morirás y no vivirás, así tal cual. Ordena tu casa, hermano. Porque la vida tiene muchos detalles en tanto que llegamos a la patria celestial. La semana pasada hablábamos de eso, ¿verdad? Mientras llegamos a nuestra patria celestial, vamos a vivir muchas cosas. El problema es que hay muchos cristianos que aun cuando sus pecados son perdonados, no tienen una buena conciencia. Y eso detiene el Evangelio. Porque si no hay peor cosa, hermanos, que no tener una conciencia clara con Dios, una buena conciencia con Dios, y que las cosas se pongan color de hormiga. Porque sabemos, hermanos, que todo está bajo el perfecto control de Dios. Hay situaciones que yo no puedo cambiar, pero yo estoy bien con el Señor. Yo estoy a cuentas con el Señor. Y eso es lo que hace falta muchas veces en muchos cristianos, que tienen terror, hermanos, porque no se han perfeccionado en el amor de Dios. Tienen terror. ¿Terror de qué, hermanos? Si todo está en las manos del Señor, es lo que decimos. Nos encanta decirlo, nos encanta cantarlo, pero cuando ya estamos en el remolino, nos entra un terror, hermanos, espeluznante. Lo que nos hace estar, hermanos, como el rey David, en paz, cuando dice, aunque ande en el valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es eso, tener una conciencia clara de quién está contigo. Los antiguos tenían esa teología. José, hermanos,
Un hombre que fue encarcelado 2 años de manera injusta tenía una conciencia clara de quién estaba con él. El escritor de Génesis dice un montón de veces, y Jehová estaba con José, y Jehová estaba con José. El problema es que muchos cristianos no saben ni a dónde van, como decíamos la semana pasada, y no están seguros de quién está con ellos en sus vidas. Entonces llegan las pruebas, hermanos, y es ahí donde nos damos cuenta en dónde estamos parados. Yo te pregunto, hermano, ¿realmente tu roca es Cristo? ¿Realmente tu vida está cimentada, como esa analogía que Jesús utiliza al final del Sermón del Monte, cuando habla de 2 personas, uno que obedeció y que construyó su casa sobre la roca, pero hubo otro que escuchó el mismo mensaje, los mismos cantos, pero construyó su casa sobre la arena? Vinieron fuertes vientos, vinieron fuertes tempestades. El que construyó su casa sobre la roca permaneció firme, pero el que construyó su casa sobre la arena tuvo una grande ruina. A eso nos referimos, hermanos, porque sus vidas no están cimentadas en Cristo. Y Pablo, hermanos, en medio de esto, en un contexto religioso en donde ellos creen tener la razón, él dice algo muy importante, hermanos: mi conciencia está tranquila delante de Dios. Pero hay gente que no, hermanos. O la tienen herida, como le digo, la tienen débil. Entonces llegan estas cosas que le llegan a todos. Y es ahí, hermanos, en donde usted se da cuenta si realmente está bien con el Señor o no. No podemos estar coqueteando con el Señor, hermano. Miren que las conciencias de los cristianos, asentadas en las normas de la palabra de Dios, pueden evaluar con precisión sus acciones y sobre todo tienen una mente clara cuando las cosas se salen de control. Los cristianos, por lo tanto, hermanos, deben fortalecer sus conciencias exponiéndolas constantemente a las verdades de las Escrituras. Pablo, por su parte, tenía una conciencia total y correctamente informada, demostrando al instante instrucción de la palabra en medio del caos, según los versículos del 2 al 5. El sumo sacerdote Ananías, pues es que al principio, ¿verdad?, él conocía a Caifás, ya pasaron años y cuando llega resulta que ahora era Ananías, ¿verdad? Entonces Ananías dice, pégale en la boca por lo que está diciendo y tápate. Entonces Pablo se enoja y le dice, porque le dice bien fuerte, ¿verdad?, sepulcro blanqueado, a ti te va a golpear Dios, ¿no? Entonces le dicen a Pablo, oye, no le hables a ser sumo sacerdote. Inmediatamente, ¿saben qué hace Pablo, hermanos? ¿Qué hizo Pablo? Recordó Éxodo 22, 28, ¿no? 22, 28. Pablo recordó un pasaje bíblico en el momento en el que cometió un error. ¿No le ha pasado eso? Bueno, es que si usted tiene su conciencia en el Señor, usted siempre va a tener la palabra en la cabeza. Entonces digo yo, ¿cómo Pablo en ese momento se acuerda de esa ley del Antiguo Testamento donde no le podrás levantar la mano ni a un príncipe, a nadie? A nadie. Y Pablo en ese momento, hermanos, se humilla. Y hasta cierto punto pide perdón. Es que no sabía que era el sumo sacerdote. Eso es tener una conciencia limpia, cabal, porque tenía la palabra, hermanos. Y luego seguimos, hermano. Mire, bien interesante todo lo que ocurre. Por lo que su conciencia no le acusaba. Porque a lo mejor si él no hubiera tenido una base bíblica, a lo mejor él hubiera seguido defendiendo su derecho a no ser golpeado. Y hubiera seguido, no, pero ¿para qué me pega? ¿Cómo somos, no? A veces. Es que no, yo tengo derecho, que me traten mis derechos humanos y tengo derecho a una llamada. Hombre, Pablo se cayó y se humilló, dijo, de veras, la Biblia dice eso, pero no lo sabía. Y no solo eso, hermanos, o sea, su conciencia no lo acusaba, lo orientaba, fíjese bien. De hecho, estaba tan tranquilo en su conciencia que por un instante toma el control de la situación en los versículos del 9 al 6. Se dan cuenta de que hay saduceos y de que hay fariseos y hasta se dio el lujo de ponerlos en contra y dividir la asamblea. Porque entre saduceos y fariseos había una discrepancia teológica. Entonces eran temas sensibles entre ellos. O sea, era experto Pablo en esos temas. Él era fariseo y sabía que los saduceos, que eran más de corte política,
Estos eran más materialistas, estos no creían en la resurrección, no creían en el Espíritu, no creían en nada. Entonces ahí estaban agarraditos de la mano, fariseos y saduceos, echándole tierra a Pablo, y Pablo dice, ahorita los divido. Así, hermanos, imagínense nada más la capacidad de Pablo, de tener la palabra de Dios, por un lado, y por el otro, saber cómo controlar incluso la situación. No, pues es que yo vengo predicando la resurrección de los muertos. No, pues sí, Pablo, qué ventajoso. ¿Y qué pasó ahí? Se dividió el concilio. Y como que hasta cierto punto hubo un respiro para Pablo, ¿no? Entonces es bien interesante, hermanos, porque cuando usted tiene su conciencia tranquila, eso es tener la conciencia tranquila, es porque su conciencia está sometida en la palabra. Cada cosa que hacemos y decimos, hermanos, viene en la Biblia. Viene en la Biblia. Ustedes sus palabras las tienen que cuidar pero tienen que ser tan cuidadoso, que hay un proverbio que dice que en las muchas palabras, ¿qué dice? No falta el pecado, hermanos, mucho cuidado. Y luego usted sigue leyendo, ¿verdad? Llega el Nuevo Testamento y hay una disertación de ahí del medio hermano de Jesucristo sobre la lengua, ¿no? Y cuando usted lee ese pasaje en Santiago, dice usted, Dios mío, yo que soy de lengua bien suelta y que me encanta hablar de más y hasta hablar de la gente. Hay que tener cuidado, hermanos, porque de repente caemos en las murmuraciones. Cuando usted su conciencia no la tiene controlada en la palabra, porque si usted no tiene la palabra como el gran filtro que le va a permitir abrir su boca con gracia, usted se va a meter en muchos problemas. A menos que la palabra de Dios esté en nosotros, nuestras conciencias son capaces de actuar correctamente y de guiarnos correctamente, porque es la palabra de Dios está por encima. Dice Juan, si tu corazón, ¿verdad? Como dice este pasaje, siempre se me olvida medio camino. Sí. Si tu corazón no te culpa de pecado, dice, mayor que tu corazón es Dios, Él sabe todas las cosas, ¿sí? Porque hay gente que como dice Santiago 1:8, ¿verdad? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día se siente bien y hace las cosas, y al otro día ya no quiere hacerlo porque ya no se siente bien. Oye, tienes la conciencia atrofiada. Tú deberías meterle a tu conciencia que más allá de lo que sientas y de las ganas que sientas, necesitas tú como hijo, por ejemplo, saber que honra a su padre y a su madre va a tener bendición. Que ese es un mandamiento. Entonces, cuando los jóvenes comienzan a meterse eso en su cabecita, no es que un día tengan ganas de ir a las tortillas porque mamá los mandó, ¿verdad? Y al otro día ya no, ya no quiero ir a las tortillas. Oye, espérame. La conciencia debe estar llena de la palabra de tal manera que cuando hay una orden de nuestros padres, lo hacemos por temor a Dios. Eso es tener una conciencia, hermanos. Una conciencia clara y buena, hermanos, en medio de todo cuando se sale de control. Así es, hermanos, muy bien. Segundo punto, con este terminamos, hermanos. Ya hablamos de la conciencia demasiado, ¿verdad? ¿Cómo nos va a quedar la conciencia, verdad? De hecho, hay un chiste, ¿no? Que dicen que cuando te asustan, te preguntan, ¿cómo traerás la conciencia, verdad? No, bueno, pues a mí me llegan del lado que no oigo, y luego de repente me llegan del lado que sí oigo, si me espanto y como gato me agarro de la azotea, ¿verdad? Pero hay gente que dice, no, pues ¿cómo traerás la conciencia, verdad? Bueno, a lo mejor sí aplica, hermanos, ¿verdad? Pero bueno. Número 2, hermanos, todo está bajo el perfecto control de Dios por su consuelo. Ok, hermanos, a ver, vamos a... Entonces, no espere estar en un descontrol para tener bien la conciencia. Trabaje en ello, métase en la palabra. Ahora, vamos a lo siguiente, hermanos, que es algo maravilloso, que tiene que ver con Dios, porque finalmente las cosas que se salen de control son brutales, y aun cuando usted tenga la conciencia bien, a veces puede salir lastimado. Eso puede suceder. Pero tenemos la otra parte que es muy maravillosa, el consuelo de nuestro Dios, hermanos. Esa es la gran ventaja de ser cristianos. No solamente tener una buena conciencia, sino de que Él está con nosotros. Vamos a descubrir de qué manera. Versículos del 10 al 11, hermanos. Mientras lo buscan, yo voy a tomar agua porque se me oxidó la gramática. Muy bien, dice el versículo 10 al 11. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese, fíjense bien la palabra que utiliza Lucas, despedazado. O sea,
¿A qué grado estaba la situación? Dice, por ellos mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Fíjense bien qué tremendo es esto, hermanos. Por la propia seguridad de Pablo, los romanos lo mantuvieron confinado en la fortaleza. Y a solas en su celda, Pablo, hermanos, se hallaba físicamente maltratado, desanimado. Ojo, eso, el tener una conciencia tranquila no significa que puedas estar lastimado físicamente. Por eso le decía yo, podemos salir lastimados emocionalmente. O sea, si te duele el corazoncito, ¿verdad? De repente, ¿no? O sea, por muy que estés bien con el Señor, pues sí te duele de repente actitudes de ciertas personas, ¿no? Y yo creo que más allá de que nos hieran porque hirieron nuestro orgullo, es que nos dolió porque esa persona la amábamos, ¿no? O la amamos, qué sé yo, son esas cosas que solo usted sabe de lo que estoy hablando, porque todos pasamos por eso. Y de repente, hermanos, Pablo, a solas en su celda, se hallaba físicamente maltratado, desanimado, incluso inseguro de su futuro, hermanos. Ay, pastor, ¿qué no? Pues, ¿qué no? Se supone que tener una buena conciencia nos garantiza que eso no va a pasar. No, pues también te puede pasar, aunque estés bien firme. Por eso Pablo dice, ¿verdad? El que piense que esté firme, mire que no caiga. Yo quiero pensar que Pablo, ya después de todo lo que estaba pasando, que lo golpearon, hermanos, no solamente era decirle cosas, le pegaban. Pues Pablo, yo creo que ya en ese momento en el que mientras todos estaban decidiendo por su vida, ¿verdad? Allá afuera, ¿verdad? Pablo allá solillo sentado, pues sobándose, yo creo, de las patadas que le dieron, sobándose la cabeza. ¿Se puede imaginar esa escena? Como cuando usted llega después de una larga jornada de trabajo en donde lo aporrearon en todo el día, así dicen en mi tierra, lo aporrearon. Usted llega a casa, llega a su realidad. A lo mejor no está con su cónyuge o no está con los hijos, pero llega a su realidad y hace cuentas de lo que le queda, de todo lo que ha gastado en el día, y se da cuenta de que está maltratado, de que le duele algo. Y así se encontraba Pablo, hermanos, pero a la noche siguiente, según Lucas, a su interrumpida audiencia ante el concilio, se le presentó el Señor, como ya había ocurrido en tiempos de necesidad, según Hechos 18:9 y en Hechos 22 del 17 al 21, ya se le había aparecido el Señor a Pablo. El Señor se le apareció en persona a su siervo, se le apareció a Pablo. Dios comenzó consolando a Pablo, hermanos, y fortaleciéndolo para que tuviera ánimo. De manera compasiva, el Señor alienta a sus siervos decaídos, de tal modo que la Biblia lo llama Dios de toda consolación. Según Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dios es un Dios de toda consolación. Él te va a consolar. No esperes consuelo de nadie más que del Señor. Y si alguien te consuela, bueno, a lo mejor el Señor lo mandó, pero el Señor es el que te va a consolar. Porque Él es el Dios de toda consolación. Por cierto, Pablo escribió a los Corintios algo hermoso, ya en la segunda carta, los siguientes versículos, del capítulo 1, versículos del 4 al 5, cuando dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, si usted ha pasado por cosas muy duras y tiene el fiel testimonio de nuestro Dios de que lo consoló, usted tiene la capacidad poderosa por el Señor de consolar a alguien más. ¿Cuántos ministerios no han surgido de esta forma? Gente que ha pasado por cosas espantosas y que nacen ministerios por ello, porque ellos saben lo que las personas sienten. Hay situaciones, hermanos, muy parecidas, y en donde ellos
han sido consolados por Dios y luego de repente pasa una situación similar en una persona, esas personas pueden consolar a ellos porque saben. Mire, no se debe de decir, te entiendo, porque me entiendo. Yo cuando he estado con algunas personas, yo siempre les digo, no voy a decirte que te entiendo porque no te entiendo. Yo no sé lo que es perder un hijo. Yo he estado con gente que ha perdido hijos. Y no bebecitos, ya grandecitos. Y eso es espantoso. Son escenarios en los que uno como pastor no quisiera estar. Y yo no me atrevo ni por cliché decir, te entiendo. No lo entiendo. ¿Saben qué hago? Me pongo a chillar con ellos, porque pues es lo único que sé hacer en ese momento. Oiga, pero esos que han perdido un hijo, o los que han vivido una situación difícil, un cónyuge, cosas muy duras, son de gran bendición para otros que pueden pasar por eso. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Ese es como el ministerio de la consolación. Y es que de repente como que no le sacamos ese provecho a esas aflicciones por las que pasamos. Ya Dios ya te consoló, amén, y te va a seguir consolando y te va a seguir fortaleciendo y se va a complementar cuando Él te use a través de eso que tú has vivido, porque Dios ha sido fiel contigo y lo va a hacer con otros, pero necesitan saberlo a través de ti. Y eso es parte del ministerio, hermanos. Eso es sacarle provecho a nuestras propias aflicciones. Sí. Yo sabría que decirle a alguien que perdió a su padre muy chico. Claro, yo sé perfectamente lo que se sabe, lo que se siente no tener un papá desde los 11 años. Yo lo sé. Y es duro. Es bien duro. Pero sé perfectamente lo que le puedo decir y que Dios no falla. Yo le puedo dar la ecuación más perfecta a la luz de la palabra de cómo se puede salir adelante cuando no hay un papá presente. ¿Sí? Porque yo lo viví. Yo sé de qué se trata eso. Entonces, por eso, acérquense a la iglesia, hermanos. Busquen al Señor. Cuando decimos busquen al Señor, vengan a la iglesia, ahí van a encontrar el consuelo también, hermanos. Yo recuerdo que mi mamá se aferró tanto al Señor que nosotros no queríamos ir a la iglesia. Estábamos en una edad muy difícil, hermanos. Entonces, pues mi mamá con 2 o 3 palabras nos convencía. Usted ya se debe imaginar, una mujer de 40 años con 3 varones, uno de 16, 14 y 11. Entonces, lo más sorprendente es que lo que decía lo cumplía y era terrible a la hora de cumplirlo. Entonces yo le digo a mi esposa, yo nunca le tuve temor a Dios, le tuve terror a mi mamá. Porque si lo cumplía. Entonces, como ella se lo arreglaba, nos tenía el domingo sentaditos en el culto. Hoy en día la gente, no hay que darles libertad. No, dice mi mamá, libertad, no, hombre, apenas te suelto y te me desapareces. Y luego me echas más problemas de los que ya tengo. No, mijo, usted mientras esté conmigo va a ir a donde yo le diga. Ese será el ultimátum en mis tiempos. Entonces, chicos, obedezcan a sus padres, a sus mamás. Si usted no tiene papá o mamá, obedezca a quien esté con usted, porque me da la impresión de que Dios les da una doble porción de sabiduría a las mujeres. Es impresionante. Entonces, ya pasan los años y luego resulta que puedes tener una carrera universitaria, puedes hacer tu propia familia sin traumas, sin tantas cosas que de repente pueden pasar. Y dices tú, wow, ¿cómo le hizo esa mujer? Ni secundaria tenía. Porque Dios provee. Yo recuerdo, hermanos, haber ido a la iglesia, y eso porque iba a la fuerza. Yo tuve mi encuentro con Cristo ya más grande, pero todos nos iba a la iglesia. Pero en la iglesia, hermanos, no faltaba quien podía hacer por un instante una imagen paterna que yo necesitaba. Porque para eso está la iglesia. Por eso, no deje de venir a la iglesia, no deje de traer a sus hijos a la iglesia, porque resulta que por muy buena familia que usted crea tener en casa, siempre hay una carencia que Dios la suple en su iglesia. Yo estoy pero seguro de eso. Pero ustedes de los que no vienen a la iglesia, no traen a sus hijos a la iglesia, pues de lo que se pierde, fíjense. Y luego pues nos dan más problemas más tarde, ¿no? Porque ahora resulta que yo tengo que ir a evangelizar al padre golpeador, ¿no? Que antes tenía que venir aquí a la iglesia, ¿no? No, hermanos, ahorren problemas en el reino. Traigan a sus hijos. Que no quieren, que se aguanten, hermanos, no va a pasar nada. Más vale tenerlos aquí, hermanos, que en la cárcel o no sé dónde. En serio, hermanos. Yo estuve así, hermanos, de estar en la cárcel, hermanos, un miércoles, que me invitaban mis cuates, hermanos, a quedarme en el barrio,
Había un pleito casado con otro barrio, hermanos. Pero ese día yo me fui al culto de oración. Cuando regresé al otro día, todos mis amigos golpeados. Y no, si hubieras estado, te hubieras golpeado, no sé con quién. Y yo, Dios me libre. ¿Qué quiero agarrarse a golpes, no? Pero fue porque fui a la iglesia con mi mamá. Al lugar más seguro. Pero así es, Dios provee, hermanos. Y Dios utiliza cada experiencia que vivimos para ayudar a otros. Entonces, me desvié un poco, hermanos, pero sí era importante que le dijera esto porque luego parece que no es verdad lo que dice la palabra. Claro, esto es poderoso, hermanos. Dios te consuela y tú puedes consolar a alguien. Sí se puede, claro que se puede en el Señor. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo tenemos que vivir, hermanos. No solamente tenerlo ahí subrayado, porque pues ahí se queda. ¿Sí? Dios comenzó consolando a Pablo, ya dijimos, ¿verdad? Entonces ya dimos un montón de cosas. Más tarde, en 2 Corintios, el apóstol Pablo, que estaba lleno de consolación, dice, mucha franqueza tengo con vosotros, dice, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque Pablo es un experto en el tema. Porque pues no va a faltar que Pablo llegara y viera a uno caído y le dice estas palabras, porque Dios consuela a los deprimidos. Dice en el capítulo 7, versículo 6, pero Dios que consuela a los deprimidos nos consoló con la llegada de Tito. Esto lo dice la primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 6, en la versión Dios ha hablado, y me encanta cómo dice, Dios consuela a los deprimidos. ¿Sí? Bueno, también en la versión de las Américas, también lo dice así, Dios consuela a los deprimidos. Estás deprimido, déjate consolar por el Señor. Deja que el Señor te consuele. El Señor consoló a Pablo en el verso 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Qué seguridad, hermanos, y qué aliento. El Señor consoló a Pablo y seguramente nos consolará a nosotros. Sin embargo, consideremos lo siguiente, y esto lo tiene que anotar con pluma de oro. Si no la tiene, cómprese una. Mire, inciso A. Dejemos que Dios nos consuele en su tiempo. Pero yo necesito que me consuelen ahorita. Bueno, el Señor tiene sus tiempos hasta para eso. ¿Sabías tú? Es que hay que adaptarnos a la manera de cómo Dios trabaja. El problema por muchos es que se enojan con Dios y están enojados con Dios. Mire, cuando pasó todo esto que le digo que nos pasó a nosotros como familia, no entendíamos absolutamente nada que estaba pasando. Mi papá era misionero, levantó muchas obras en Torreón, Coahuila, tenía 38 años, era un joven deportista, digo joven porque pues bueno, yo estoy en los 40, no quiero sentir tan más allá, porque mi papá pues, estaba joven, sano, y de repente ¡pum!, Dios se lo llevó. Entonces no lo comprendes y dices, ¿por qué? ¿Cómo esto? ¿Cómo yo? Bueno, claro, además lo que yo pensaba, mi mamá, mis hermanos. Pero pasan los años, hermanos, y Dios va mostrándonos sus propósitos y es como nos consuela en el momento preciso. Yo desde mi punto de vista puedo pensar, bueno, si mi padre no hubiera fallecido, a lo mejor yo no estuviera aquí parado predicándoles, lo más seguro, no lo sé. Bueno, dejemos que Dios nos consuele a su tiempo. Según Lucas, fue hasta la noche siguiente. Hasta la noche siguiente, eso es lo que dice el pasaje. Yo pensé que en el momento en el que lo habían metido, el Señor se apareció ahí, ¿verdad? No, lo metieron, todavía hubo un tiempo en el que seguramente Pablo reflexionó, o pensó, a lo mejor oró, qué sé yo, no sé. Pero dice Lucas, hasta el día siguiente, el Señor se le apareció. ¿Por qué no en el momento? No, pues porque el Señor dijo, hasta el otro día. Porque es mi voluntad y así son las cosas, no lo vas a entender, lo vas a entender. No, lo vas a entender en su momento. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué esperar al Señor, hermanos? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el Señor podría habérsele aparecido a Pablo en cualquier momento. Dios es así. Esto significa que el tiempo de Dios es mejor que el nuestro.
Nosotros no somos capaces de decir, ya, yo creo que como que en este punto ya me vas a dar lo que me falta, porque yo creo que así. No, Dios dice, espérate, ¿tú crees que ya? Todavía no. ¿Cuánto más, Señor? Espérame, pues ¿cuánto más, no? Pero ojo, hermanos, qué bendición es el Señor que está trabajando con nosotros. Y como Él dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Por eso no hay nada que temer, hermanos, que no llegue al consuelo como usted quisiera. Va a llegar, espérense. Al otro día le llegó a Pablo. Recordemos lo que sucedió en Juan 11. Se necesitaba a Jesús para que Lázaro no se muriera. Y Jesús fue al otro día, no, 4 días después. De hecho, cuando se murió, ya cuando llega Jesús a ver a su amigo, ya estaba echado a perder, hermano, estaba en descomposición, dice el pasaje, ya hería el cuerpo. Entonces las hermanas, justamente, decimos los humanos, ¿verdad? No, fue y le reclamaba a Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Así le decimos a Dios, ¿no? Es que si tú me hubieras dado tal cantidad de dinero, si tú me hubieras dado ese trabajo, si tú me hubieras dado otro cónyuge, si tú me hubieras dado otros hijos, si tú me hubieras dado otra iglesia, príncipe de paz, por Dios, con ese pastor, por Dios, si tú me hubieras dado, no sé, uno que está allá por el sur, ¿no? Mi vida sería, así somos, ¿o no? Pero dice Dios, no, es que no es a tu manera, espérate, no es a tu manera. Lo que se te dio en el momento, tú lo echaste a perder, ¿verdad? Sí, porque hay quienes hasta le regresan el cónyuge a los suegros, ¿no? Venga, ¿no? Y luego los suegros lo regresan y dicen, pues esto fue lo que tú agarraste. Oye, espérate, ¿no? O llegan con Dios, ¿no? También igual, ¿no? Ay, Dios, mira lo que me diste, dice Dios, pues mira lo que agarraste. Pero es que así somos los seres humanos. Entonces Dios trabaja de una manera muy especial, porque llega Marta y le dice eso, y Jesús le dice algo muy poderoso que está por encima del pensamiento humano. ¿No te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios? Porque los tiempos de Dios tienen esa peculiaridad que cuando nos esperamos, porque así dice el Salmo 37, ¿no? Esperar. El Salmo 5 así dice, ¿no? De mañana me levantaré, esperaré en ti, ¿no? Y luego dice el Salmo 37, 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, espera en Él y Él hará. Pero habla de esperar. Habla de esperar lo mejor del Señor. No cuando tú quieras, ni cuando tú lo digas, porque no es así. Él es el soberano. Inciso B, dejemos que Dios nos consuele a su manera. Ya dijimos que Dios nos consuela a su tiempo, pero también nos consuela a su manera. Mira, el Señor se le apareció a Pablo y podría aparecérsenos ahora mismo, hermanos. Nada lo detiene, pero tenemos que confiar en que Él elegirá la mejor manera de consolarnos. Recordemos siempre que Él está siempre, hermanos, con nosotros, incluso cuando no podemos verlo. Hebreos 13:5 dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. A Pablo se le apareció. Y usted quisiera eso, ¿no? ¿No le ha pasado? Abrázame, Señor. Necesito que te me aparezcas como cuando Pablo estaba en la prisión. Por eso le digo, lo que le pasó a Pablo son como hipérboles. Digo, aquí hemos tenido hermanos que han estado en la cárcel de manera injusta. Son experiencias bien tremendas, hermanos. Pero a veces no estamos en esa situación, estamos en otras situaciones que tampoco digo que sean menores. Usted está viviendo una situación muy dura y quiere que el Señor le resuelva el momento, ¿verdad? Espérese, hermano, deje que Dios lo consuele a su manera. No le ponga ideas. De repente somos muy dados a agarrar atajos, creyendo que es la manera en cómo Dios nos va a consolar. Entonces deja a su iglesia, deja a su pastor, deja a sus hermanos, porque usted está buscando la manera en cómo usted cree que Dios lo puede consolar. Tenga cuidado, porque el diablo es especialista en agarrar a esas personas. Yo te doy lo que quieres. ¿Se acuerda de las tentaciones de Jesús? Todo esto va a ser tuyo si postrado y adorares.
Y muchos con esa intención, hermanos, de tener lo que ellos quieran, de ser consolados como ellos quieren, terminan en sectas, en lugares espantosos, en lugares terribles. Hasta en eso tenemos que esperar, hermanos. El Señor sabe cómo nos va a consolar. ¿Cómo te va a consolar? ¿Quién sabe? ¿Tú crees que dándote dinero, dándote más trabajo, dándote otra iglesia? No, el Señor sabe cómo lo va a hacer. Y hasta en eso tenemos que confiar en Él, hermanos. A Pablo se le apareció. Querido hermano, tenemos a Jesús y Él nos consolará, pero tenemos que dejar que Él nos consuele a su manera. Esto incluye su presencia segura, como David lo dijo en el Salmo 23:4. También incluye sus promesas, que son seguras, por eso llénate de ello. Llénate de ello, querido hermano. Recordemos que uno de los mayores deseos de Pablo era servir al Señor en Roma, ¿se acuerdan? Bueno, como prisionero bajo esas terribles circunstancias, a Pablo le podría resultar difícil renunciar a su llamado. Pero el verso 11, el Señor le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Basado en esa promesa del Señor, nada podría haber impedido que Pablo llegara a Roma. Si esos fanáticos, si esos fanáticos judíos hubieran tenido éxito en matar a Pablo, lo más seguro es que él se había levantado y se habría sacudido y habría seguido adelante, porque eso pasó. ¿Se acuerdan? Eso ya había pasado. Yo creo que si lo mataron, hermanos, allá en Listra, según Lucas Hechos 14, del 19 al 20, dice que lo apedrearon y lo arrastraron. Pensaban que ya todos pensaban que estaba muerto, y lo arrastraron y lo sacaron. Y dice la Biblia que se reunieron alrededor de él y se pusieron a orar, y él se levantó, se sacudió y se volvió a meter a predicar. Entonces, nada iba a detener lo que Dios había pensado que tenía que suceder con Pablo. Entonces yo creo que hubiera resucitado si lo hubieran despedazado. Eso yo sí lo creo, porque ya había pasado. Y porque cuando Dios dice: vas a predicar en Roma, sí, pero aquí me están cortando la cabeza, pues ahorita te la pongo, hombre, no pasa nada. Así prácticamente. Porque Dios es fiel y se cumple lo que Él dice, hermanos. Así de confiados debemos de estar. Muy bien, entonces definitivamente la promesa del Señor fue un gran consuelo. La promesa del Señor fue un gran consuelo para Pablo, que la presencia visible del Señor, porque la aparición del Señor duró solo unos instantes, pero la promesa duró hasta que se cumplió por completo su llamado. Gracias a Dios, hermanos, que siempre podemos ser consolados en sus promesas y en su presencia constante por su Espíritu Santo, que de hecho lo acabamos de decir en nuestra declaración de propósito, esperando su segunda venida bajo la dirección y fortaleza del Espíritu Santo. Que no se le acabe eso, hermano. Concluyo. Querido hermano, Dios tiene todo bajo su perfecto control. Todo. No hay nada que se le escape. Mire, hace poquito le dije a un hermano que en el más horrible de los escenarios, en el más horrible de sus escenarios, Dios siempre cumple sus propósitos. Si no me entiende lo que le estoy diciendo, lea el libro de Job. ¿Qué escenario tan espantoso? Entonces yo pensaba que a lo mejor hasta la esposa se le murió, ¿verdad? Cuando estás leyendo ahí, ¿no? La esposa estaba viva. Y no solamente eso, llegó y le dijo: ¿todavía defiendes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, ¿no? Porque mejor se hubiera muerto ella, ¿verdad? ¿Para qué le dice eso tan feo? Todavía, a pesar de lo que estaba viviendo Job, vivió esa situación. Pero usted termina de leer, lee todo el libro, ¿verdad? Porque los amigos decían: por algo te pasó, ¿verdad? Estaban ahí dándole lata nada más, fastidiándolo. Por ahí ya salió el uno, ni defendiendo a uno ni defendiendo al otro, hablando bien del Señor. Pero finalmente Dios, hermano, restauró a Job. Entonces yo le digo a la gente: en el peor de los escenarios, según la Biblia, no según mi experiencia, porque no sé si mi experiencia, por lo que yo vaya a vivir, vaya a ser el peor de los escenarios, pero en el peor de los escenarios Dios siempre es victorioso, siempre nos da la victoria. Lo vimos en la cruz, el escenario más terrorífico en la humanidad. Un hombre inocente, hermanos, golpeado y crucificado por nuestra culpa. Y en ese peor escenario que usted puede imaginarse, Él resucitó al tercer día y venció a todos. Entonces, en el peor de los escenarios, siempre Dios nos va a dar su victoria y va a cumplir su propósito. Por eso no temas, hermano. Dios tiene todo bajo su perfecto control. Él nos consuela en medio del caos a su manera y a su tiempo, aún en el peor de los escenarios. Dios siempre cumple sus propósitos. Vamos a orar
Y si quieres dar gracias a Dios por esto, vamos a dar gracias a Dios por esto. Pero si tú quieres hacer un compromiso para cuidar tu conciencia, para mantener, porque esa es la parte que te corresponde. Por eso Pablo con toda seguridad dijo que tengo una buena conciencia delante de Dios. Bueno, esa parte que a ti te toca, haz un compromiso con el Señor, hermano. Señor, quiero alimentarme sanamente de la palabra como joven. Quiero saber qué me toca siendo joven, ahorita que soy joven. ¿Qué me toca? Quiero tener una conciencia clara de hacer tu voluntad, porque seguramente eso incluye a los padres, eso incluye tus responsabilidades como joven, pero también como adulto, como esposo, como esposa. Pídele al Señor dirección para que la palabra de Dios te llene. Yo a eso siempre le he llamado el sistema de creencias. Tu sistema de creencias debe estar nutrido, como dice Pablo en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia. Que te salgan de los poros palabra de Dios, que caes gordo, amén, significa que vas por buen camino. Porque es la luz que la gente no aguanta. Y que es a su vez la que necesitan, porque la gente necesita dirección. Que tu conciencia esté tranquila, hermano, porque eres salvo, porque tus pecados te son perdonados, pero también porque eres obediente, porque sabes qué contestar, sabes qué hacer a la luz de la palabra. ¿Por qué no haces un compromiso con Dios? Cierra tus ojos y vamos a orar. Y también te invito a que descanses en el Señor, querido hermano. Y quiero aprovechar, hermanos, para poner algunas situaciones en las manos del Señor. Y que como iglesia sigamos confiando en el Señor. Lo de nuestro hermanito Isaac es una de las cosas que tenemos que, como iglesia, poner en las manos de Dios y otras cosas. Y todo lo que usted quiera en estos momentos, hágalo ahorita. Cierre sus ojos, Padre. Póngase de pie si quiere ponerse de pie también. De rodillas también lo puede hacer, hermano. Y ahí en casita igual. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Dios, porque la obra de Cristo en nuestra vida nos da una conciencia clara de quiénes somos, nos da una conciencia buena, tranquila, porque tú nos has perdonado, porque has perdonado nuestros pecados, también porque somos obedientes y queremos seguir siéndolo, Padre, queremos llenarnos de tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, en medio de todo lo que nos toca hacer en esta vida como personas, desde los más jóvenes en este momento, los chicos que están en casa con sus padres, que son estudiantes. Ayúdanos, Dios, a llenarse de tu palabra para que sean jóvenes brillantes, no por lo que saben académicamente, sino que brillantes literalmente por lo que tú estás haciendo en sus corazones, porque son chicos, son hijos tuyos, Padre, hijos diferentes, muchachos diferentes a los que hay en el mundo. Ellos son santos porque tú los has santificado, Padre. Ellos son salvos. Ellos son tus hijos. Rogamos, mi Dios, que sus corazones se llenen de tu palabra y que a su corta edad, así como lo hemos visto según el ejemplo de Timoteo, alguien que fue instruido desde su niñez y que ya da fruto eso que ha pasado en su vida. Así rogamos por nuestros muchachos, por los matrimonios de tu amada iglesia, Dios, que seamos sabios. Nuestros hermanos de la tercera edad, Padre bendito, que sean maestros de la vida, como dice tu palabra, sabios, prudentes, y que seamos una iglesia obediente que te glorifica, Padre, para tener una conciencia limpia, clara, buena delante de ti, porque sabemos, Padre, que va a haber pruebas. Va a haber momentos difíciles, pero sabemos que tú estás con nosotros, consolándonos a tu manera, de unas maneras maravillosas, en el tiempo perfecto, exacto. Gracias, mi Dios, porque podemos descubrir estos grandes tesoros en tu palabra y podemos atesorarlos en nuestro corazón y estar en paz contigo. Gracias porque estás con nosotros, Dios, y porque podemos decir con toda confianza que tú tienes todo bajo tu perfecto control. Ponemos en tus manos la situación de nuestro hermanito pequeño, Isaac, su salud. Él está en tus manos, Dios, y poderosamente tú vas a obrar en su cuerpo y sobre todo en el corazón de su familia y de nosotros como iglesia. Padre bendito, confiamos en que tú vas a obrar poderosamente y que a través de esto nos vas a mostrar tu gloria, como dice tu palabra. Creemos en ti, Dios. Creemos en todo aquel, Padre, que en todo aquel que está pasando por dificultades vas a mostrar tu gloria poderosamente, porque tú así lo has prometido.
Dale tranquilidad a tu iglesia, mi Dios, y que sigamos adelante, fortaleciéndonos en ti, en el poder de tu fuerza. Bendice a tu iglesia, que seamos una iglesia bíblica, Padre, que ama tu palabra y que la vive cada día, Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos y te glorificamos. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a darle tiempo vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Vamos a darle tiempo a nuestros hermanos diáconos que nos ayudan con los diezmos y con las ofrendas. Vamos a orar, hermanos. Santo Padre, alabamos tu nombre esta mañana, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das en todos los aspectos. Gracias, Padre Santo, y te ruego que bendigas esta ofrenda que vamos a levantar, que sea para un uso, para el seguimiento de tu reino en este lugar. Gracias, bendice cada mano de los dadores alegres y bendice a los que no lo pueden hacer para que puedan gozarse. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Es porque sabe que no es en vano todo lo que haces por su Señor. Soy el Padre, siempre el cristiano, cuando sofrenda con amor, es porque sabe que no es en vano todo lo que haces por su Señor. Muy bien, hermanos, vamos a concluir este culto solamente recordando algunas actividades que tenemos entre semana. Y bueno, como usted sabrá, el día de mañana estamos contestando la pregunta: ¿cómo hacer que las dificultades de la vida no nos afecten, sino que nos beneficien? Entonces estamos respondiendo esta pregunta con base a la palabra, pero nos estamos enfocando mucho con el tema de las actitudes. De hecho, empezamos una pequeñita serie con una respuesta, ¿verdad? Cuando las actitudes son básicamente lo que define nuestra vida. Entonces, eso es un tema bíblico, hermanos, el tener una buena actitud. Entonces, yo espero mañana, ojalá no se lo pierdas, un video que dura alrededor de 10-12 minutos, ya exagerando 15, ¿verdad, hermano? Muy bien, no está muy largo. Entonces, para que lo vean, hermanos, es un tema práctico, ¿verdad? Porque de repente, ¿por qué no funciona? Pues porque no funcionamos nosotros. El problema somos nosotros con las malas actitudes que de repente adoptamos. Y a la luz de esta reflexión vamos a trabajar un poquito con ese aspecto. El día, bueno, usted tiene por ahí su boletín virtual. Por ahí todavía no sé si todavía estamos con el QR. Sí tenemos el QR, ¿verdad? Bueno, nuestro hermano Pablo en la parte de atrás, hermanos, tiene una hojita. Miren, si voltean a ver a mi hermano Pablo, él tiene un código QR. Usted llega con su celular, lo pone ahí, hermanos, y usted va a tener automáticamente su boletín virtual. Ahí viene el sermón, viene todo lo que hacemos entre semana. Por cierto, el día martes lo espero todavía en nuestro estudio de carta a los hebreos, ¿verdad? Seguimos estudiando, también es un video cortito, 15 minutos, ¿verdad? Porque sabemos que también no es muy sano estar mucho tiempo pegado a los dispositivos. También pensando en eso, pues tratamos de que sea algo digerible. Y el miércoles, hermanos, pues lo espero en Zoom a las 7 de la noche. Seguimos con nuestro tema de teología del pecado. Este miércoles vamos a abordar el tema de los niños y el pecado, pues si le interesa, porque es un tema a veces muy sensible. De repente hay quien me pregunta: pastor, ¿pero qué sucede? Hay niños que fallecen muy pequeñitos, ¿qué pasa con ellos?
en la cuestión legal delante del gran trono de Dios, ¿verdad? O sea, son salvos, ¿qué pasa con ellos? Bueno, hubo un tiempo en que no se sabía responder esto, hermanos, y pobres niños nos mandaban a un lugar llamado limbo, ¿verdad? Y yo decía, padre, ¿dónde dice la Biblia eso, verdad? Pero hay un sustento bíblico para que estemos seguros de qué sucede, hermanos. Entonces, no sé si gustan acompañarnos, hermanos. El día miércoles se presenta la clase y hay un tiempo de media hora de preguntas y respuestas, miércoles a las 7 de la noche. Ahí también en el boletín virtual están los enlaces para que entre de manera sin un problema. El jueves seguimos con Benilde 2, ¿verdad? Ahorita ya estamos hablando de los perfiles del verdadero cristiano. Si le interesa también, lo invito, hermanos. Vamos a estar descansando un poquito con los sermones evangelísticos, hermanos. Si hay algunas ideas, estamos abiertos a ideas, pero también estamos preparando otras cosas, pero también para eso necesitamos un poquito de espacio. Y pues no se deje de conectar a sus grupos de oración. Yo tengo un grupo a las 6 de la tarde, esta semana lo estrenamos, ¿verdad? No somos todos los que éramos antes, pero hay algunos hermanos que son nuevecitos, ¿verdad? Pero seguramente usted ha de tener su grupo de oración, y si no, también ahí en el boletín virtual vienen los grupos de oración en los que usted puede asistir. Es importante que tenga su grupo de oración, hermano. No es lo mismo cuando teníamos la oración ahí general, ¿verdad? Usted me mandaba las peticiones, ¿verdad? Y honestamente a veces yo pensaba, dije, bueno, me las mandaron, yo no sé si están orando también por sus peticiones, ¿verdad? Bueno, no en todos, ¿verdad? Pero sí, de repente yo veía ahí como que, ahí oren por mí, y ahí me avisan si Dios contestó. No es así, hermanos. Usted puede tener su grupo de oración y sus peticiones, exponerlas. Y eso es de gran bendición. El culto de oración unido es el día 26 de junio, hermanos, para que se prepare a las 9:30 de la mañana. Va a durar 1 hora, ¿verdad? Media hora para prepararnos para lo que tengamos que poner, y a las 11 nuestro culto dominical. Muy bien, no se dejen de conectar a sus actividades de departamentos, que algunos ya son presenciales. Creo que Femenil ya corrió su fecha, ¿verdad? Y todo eso, hermanos. El día 10 de julio, hermanos, le comento, 10 de julio vienen nuestros misioneros Joel y Aslan. En la parte de medio atrás, en la parte final de nuestro boletín, viene información de nuestros misioneros. Son misioneros, hermanos, que hemos estado apoyando desde hace 14 años. Entonces, ellos han dado mucho fruto en varias partes de nuestro país y fuera de nuestro país. Van a volver al mundo árabe, hermanos, van a volver a Medio Oriente. Entonces van a venir, nos van a presentar su proyecto como siempre lo han hecho, ¿verdad? Y ese día 10 de julio ellos van a compartir el mensaje de la palabra para que no se lo vaya a perder, y pues para que esté orando por ellos, hermanos. Muy bien, no sé si hay otra cosa que se me haya pasado, hermano, porque es todo. Hermana Lucy, usted dígame. Yo les bendiga, hermano, pues nada más dando gracias a Dios y comentando los que se pudieron entregar 2 despensas, y que ya en la parte de atrás está la lista de los productos, por si alguien se quiere anotar, va a ser de gran bendición. Muchas gracias, hermanos. Y vaya que cuando yo pregunto si hay algo pendiente, me refiero a los líderes de departamentos, hermanos, si no va a aparecer feria, ¿no? Pues van a querer hablar, líderes de departamentos. Mi hermana Lucy, gracias. Mi hermano Lalo o mi hermano Alexis, nada. Mi hermano Lalo tampoco, ¿verdad? De momento nada. Y mi hermano de atrás tampoco, ¿verdad? Luego me regaña mi hermano de atrás. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermano, y también ya adelante, de aquí para allá. Vamos a orar para despedirnos. Dios me les bendiga, hermanos, y que el Señor nos cuide en esta bonita semana. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos infinitamente lo que nos permites hacer en este tiempo. Créele, Padre, porque es un culto para ti, pero con mucho amor, mi Dios, reflexionando en tu palabra, cantándote, mi Dios, reconociendo, mi Dios, que no podemos ni siquiera intentar nada fuera de tu presencia. Por eso, en este momento, nos encomendamos a ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, suplicándote que nos cuides a lo largo de toda esta semana, que bendigas las actividades que vamos a tener, que sean de bendición, que sean de edificación, que busquemos cada uno en lo particular, Padre, nuestra propia edificación, y también, Padre, buscar la edificación de los unos con los otros, que podamos regresar, mi Dios, con un corazón listo para adorarte en cada una de las actividades que tenemos, mi Dios, que tengamos una actitud
sobre todo que de alabanza y adoración. Bendícenos a lo que en toda la semana, en lo que resta de este día, desde el más pequeño hasta el más grande, y pues te damos la honra y la gloria, Padre, que tu presencia esté con nosotros, con tu Espíritu Santo, tu gracia, mi Dios, de nuestro Señor Jesucristo, en nuestras conciencias, en nuestro corazón, en nuestra vida, y tu gran amor, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. Con mucho cuidado salimos